Y por otro lado, porque... Ahí me pusieron ya, ahí se está grabando. Y por otro lado, porque obviamente ese material es de lectura obligatoria para la evaluación. Esas clases que vamos a tener en forma presencial, sincrónica conmigo, tienen que servir para dos cuestiones básicas. Para aclarar los marcos teóricos que desde la cátedra se sustenta y que tienen que ver claramente en esta materia con los marcos metodológicos para la producción de conocimiento. La investigación es el modelo o en la forma en el cual se produce conocimiento científico, objetivo, racional, sistemático, metódico, para que ustedes se preparen para el día de mañana o el otro cuatrimestre cuando tengan el seminario, tener las herramientas que a ustedes les permiten nada más ni nada menos que armar un proyecto de investigación que le permita construir un objeto dentro del ámbito de la disciplina. Ustedes van a ser licenciados en tecnología educativa. Y por un lado tienen que tener en cuenta el objeto de estudio. Claramente, ¿cuál es su objeto de estudio en términos de una profesión y en términos de una formación académica que la universidad le brinda? Que vamos a profundizar en esto y vamos a recurrir a los conocimientos que ustedes tienen de otras materias que le permite ubicar a la tecnología educativa dentro de un campo disciplinar y dentro de un campo científico. Que como vimos muy rápidamente en la cursada de epistemología con el profesor Duilio en las últimas clases conmigo, han podido apreciar que claramente la psicología, la tecnología educativa entra dentro del campo del contexto de aplicación y del contexto de producción de conocimiento para su aplicación, en este caso en la educación desde el marco de la tecnología. Eso claramente está dentro de un paradigma, dentro de ciertos marcos teóricos ya desarrollados, que nosotros lo vamos a refrescar, pero también lo vamos a reflexionar. Porque no es ser licenciado sin dilucidar previamente cuál es el objeto de estudio que ustedes tienen. Cualquier disciplina científica, lo primero que tiene que tener claro es cuál es el objeto de estudio. La psicología lo tiene, la pedagogía lo tiene, la matemática lo tiene, la biología lo tiene. Todas las disciplinas científicas tienen principal preocupación por saber cuál es el objeto de estudio. Eso es una pregunta que ustedes se la tienen que hacer y que deberíamos también trasladársela a quienes lo acompañan en el campo disciplinar a ustedes, los licenciados en tecnología educativa, que deben tener algunas materias con especialistas en esto, para que le digan, profe, ¿cuál es el campo nuestro? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y cuando hablo de objeto de estudio, estoy hablando de ese sector o ámbito de la realidad que a mí, desde mi disciplina, me permite investigar y conocer. ¿Sí? El objeto puede ser el hombre, pero el objeto de estudio es lo más particular que hace a que esa disciplina sea particular y distinta a otra. Todas las disciplinas estudian al hombre, pero la medicina lo ve desde un punto de vista, la psicología lo ve desde otro punto de vista, la antropología, la sociología, ¿se entiende? Entonces no confundamos el objeto con el objeto de estudio que hace a la particularidad de ese sector o ámbito de la realidad específico al cual yo adhiero y al cual yo, con especificaciones epistemológicas y metodológicas, voy a hacer para poder construir un conocimiento en particular. Por lo tanto, las herramientas que se le va a brindar desde esta materia que vamos a intentar brindarle son herramientas epistemológicas y metodológicas por excelencia. Epistemológicas, porque a la vez que vamos viendo la cuestión de la disciplina y la metodología de la ciencia, como se llama esta materia, claramente tiene que ver con el encuadre científico al cual uno adhiere desde un determinado paradigma, desde una determinada concepción, desde una determinada teoría, desde el cual uno adhiere. Yo soy psicopedagogo, hay psicólogos que aun cuando adhieren a la profesión y a la academia de ese conjunto de conocimiento,
no comparten el objeto de estudio porque uno lo ven desde el psicoanálisis, otro lo ven desde la teoría más social, materialista histórico, otro lo ven desde la fenomenología, pero cada profesión, además de tener el objeto, mira ese objeto desde una mirada diferente, desde una perspectiva diferente. Por lo cual, el problema epistemológico no está puesto en el objeto. El objeto es el mismo para 5 psicólogos, pero cuando yo me voy a analizar el objeto, lo miro desde diferentes paradigmas y lo analizo desde diferentes perspectivas históricas y epistemológicas, claramente. De la misma manera que nosotros vamos a ir analizando los encuadres epistemológicos que hacen a la metodología de la ciencia, vamos a hacer una mirada de la metodología de la ciencia propiamente dicha, es decir, ese conjunto de normas, de procedimientos, de estrategias, de caminos que debemos seguir necesariamente para poder explicar un determinado ámbito o sector de la realidad científicamente hablando. Yo puedo adherir a una perspectiva y la justifico desde esa perspectiva y ese es el paradigma desde donde yo me ubico. Y mi colega que estudió conmigo y se recibió el mismo día conmigo puede adherir a una mirada diferente siempre y cuando la sostenga, la pueda reflexionar epistemológicamente y pueda ver ese objeto desde fundamentos ya establecidos científicamente. Claramente la tecnología educativa tiene que ver con una reflexión sobre la práctica y la construcción de conocimiento sobre una práctica. No es solo construir un conocimiento desde la elucubración intelectual, como lo pueden llegar a hacer los filósofos, que ahí hay una diferencia entre la filosofía y la ciencia, claramente, sino el de poder establecer cuáles son los procedimientos, los caminos que hemos seguido para poder sostenernos en esa mirada epistemológica y metodológica de la construcción del conocimiento. Esto es una tarea fundamental para quien pretende ser un profesional de un ámbito de la realidad. No es gratis ser licenciado en, no es gratis tener una profesión, no es gratis adherir a una cierta concepción de la ciencia. Tenemos que tener posicionamiento, tenemos que tener convicción, tenemos que tener compromiso, tenemos que tener responsabilidad para dar cuenta de ese ámbito, para que cualquiera que nos quiera interpelar, no tan solo en el campo de intervención, sino en el campo de construcción de ese conocimiento, nosotros, ustedes, tengamos las herramientas para dar respuesta a ello. Por lo cual, hay una academia que nos forma, la universidad, los posgrados, lo que ustedes quieran llamarle, pero hay una profesión que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con los hechos que cotidianamente nosotros vamos analizando, que se nos va presentando y que muchas veces es la práctica lo que nos interpela la teoría y no la teoría la que la interpela la práctica. ¿Se entiende? Digo, porque una teoría sin práctica, ¿sí? Es una cuestión casi que no tiene sentido, y una práctica sin teoría es ciega, porque estoy llevando a cabo una práctica en un ámbito en el que al no tener un sostenimiento teórico puedo errar. Y esas concepciones erráticas se van a ver, se van a observar fáctica y empíricamente en la propia práctica, en la misma concepción que nosotros sostenemos. Por eso yo siempre discuto, de alguna manera, la relación que hay entre las cuestiones epistemológicas de la academia y la cuestión epistemológica de la práctica de cualquier profesional. Eso nos tiene que llevar a una cierta reflexión, a una cierta mirada que nos permita nada más ni nada menos que poder enlazar la teoría y la práctica y la teoría. Muchas veces la universidad nos prepara para un campo académico o nos prepara desde un determinado campo académico que lo dicta la academia, la ciencia, los paradigmas, y cuando vamos a la realidad se nos presenta como disímil, como diferente. Entonces es muy importante que a su vez nosotros podamos reflexionar sobre esta temática. Por un lado. Por otro lado, en el momento en el que
la cátedra considere oportuno, se le enviará y se le comunicará que tal día no va a haber clase, pero eso no implica que no van a tener actividades que realizar. Se le va a elevar en el aula la actividad y la bibliografía, y durante el periodo que implica las 2 horas de teleconferencia, que no va a haber, le vamos a dar 1 hora más, en todo caso hasta las 9 de la noche, ustedes tendrán que reunirse en el grupo que van a elegir para poder trabajar en la cursada y presentar ese práctico con horario de cierre en el aula virtual. ¿Se entiende? Uno de los primeros prácticos que se le va a pedir tiene que ver con los distintos métodos que la ciencia utiliza para poder llevar a cabo su tarea de construcción de conocimiento. Para eso se le va a dar la bibliografía, se va a retomar conocimiento que ya vieron en epistemología, y el grupo tendrá que en ese horario trabajar sobre ese práctico, responderlo para después discutirlo y para poderlo presentar y poder tener una evaluación al respecto. Obviamente que eso se le va a decir con tiempo, el material va a estar cargado con tiempo, y ustedes entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche van a tener tiempo para dar respuesta a esa situación. Por lo cual, no implica que porque el profesor no está, porque no hay clase sincrónica, no va a haber actividad o clase propiamente dicha. La asistencia se tomará en clave a quienes participan y quienes presentan el práctico en ese momento. ¿Qué van a hacer? 3 prácticos, no van a ser más, ¿no? 3 o 4 prácticos que tienen que ver con la construcción del objeto y que tienen que ver con los marcos epistemológicos. Entonces, la participación en la cursada por parte y de la responsabilidad que tengo yo en esta materia, obviamente que es el de dar clase y el de dialogar con ustedes para saldar dudas. La responsabilidad de ustedes es leer el material para poder participar y poder hacer preguntas e interpelar al profesor. No siempre el profesor va a tener la palabra correcta y la respuesta correcta para dársela. Vamos a procurar que lo sea así, porque para eso me pagan, digamos. Pero claramente lo podemos construir conjuntamente. El material bibliográfico que se le va a brindar es un material muy noble, de una lectura rápida, que se complementa inmediatamente con las clases que voy a ir desarrollando en cada una de estas instancias. No va a haber secreto, no va a haber preguntas capciosas que dicen, ay, mira qué quiere el profesor de mí o de nosotros, mira lo que nos pregunta y tenemos que leer todo. No, tampoco. Pero sí que puedan ustedes leer el material para que cuando hagamos una evaluación inteligente, reflexiva, ¿sí? Ustedes tengan herramienta y no tengan pretexto de que eso que me pregunta, profe, no está en ningún lado, usted nunca lo dijo, y para que sea serio, porque el interés mío, y de la universidad, por supuesto, es que ustedes salgan de esta materia aprendiendo los elementos básicos de la metodología de la ciencia. Que muchos quizá lo tengan porque han curso en otra carrera, eso es otra cuestión que cada uno lo potenciará y lo capitalizará de la mejor manera. Yo tengo una programación y una responsabilidad que seguir que claramente la vamos a analizar y la vamos a profundizar. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Muy bien. Claro, profe. Entonces, y pueden pasar ciertas circunstancias que como yo no soy un chamán ni un adivinador de la realidad, me gustaría ser, aunque alguna vez me han confundido con parapsicólogo a mí, y me fueron a buscar a mi casa para curar a una persona que estaba enferma, y como el parapsicólogo también se llama Horacio, y yo lo atendí, y después cuando me empezaron a preguntar me di cuenta que era en la otra cuadra que existía en el barrio Joaquín B. González, y me di cuenta que estaba equivocado, no me buscaban a mí, buscaban al parapsicólogo Horacio. En el barrio yo vivía en el Matadero, y a 2 cuadras cruzando la ruta vivía el parapsicólogo Horacio, que yo lo conocí. Entonces cuando me di cuenta me quería morir. Ojalá tendría yo esa posibilidad de curar, qué sé yo. Entonces, bueno, yo en una siesta durmiendo me van a buscar, lo atiendo, y cuando me empezó a hacer las preguntas, digo yo, no soy yo. Entonces dije, mire, no soy yo. Pero usted no es Horacio, sí. Usted no es el parapsicólogo, no, yo soy un psicopedagogo. Pero bueno, es una anécdota que me encantó, pero bueno. Entonces lo mandé para el parapsicólogo para que le tire el cuerito, le cure. Bueno, lo que fuese. Lindo, profe. Que además tiene que ver con un conocimiento que es válido, yo no lo invalido porque, bueno, no importa. Después le cuento la historia.
Y bueno, ya no sé a dónde iba. El tema es que yo tengo que brindarle esa herramienta para que ustedes puedan trabajar. Y como no soy adivino, porque no soy adivino, va a haber veces, ojalá que no, en todos estos años nunca sucedió, que no voy a poder entrar al link, no voy a poder dar la clase, porque se acortó el internet, porque justo me llamaron porque a mi mamá la llevaron al sanatorio y Dios nos permita, o yo, eso va a suceder, ¿estamos? Y yo les pido que si eso sucede y se le comunica, oye, el profesor Gallardo no puede dar clase, no empiecen a preguntarle a Guillermo, al presidente de la nación, porque se viraliza tanto, que se confunde tanto, que empiezan a investigar, ¿por qué no entró el profesor Gallardo? No le vamos a pagar el sueldo. Digo, hay veces que estoy por entrar a dar clase y justo me llaman por una emergencia familiar o particular o lo que fuese, y no puedo entrar. No hay que buscarle tanta explicación, ¿se entiende? Yo doy clase en muchas universidades y los chicos, a veces de las carreras de grado, cuando no doy clase le empiezan a mandarle el mail al rector, al secretario académico, al director de la carrera, entonces me empiezan a llamar, que por qué, que no ha dicho, que lo tiene que decir con 24 horas, que esto no... Entonces se arma un tole que la verdad que no quiero andar dando explicaciones. En todo caso se las doy a ustedes después. Son circunstancias que pueden pasar. Muy bien. Esta materia se llama metodología de la investigación tecnológica y educativa, en lo tecnológico y en lo educativo. Imagínense ustedes que tenemos que unir un campo tecnológico en un contexto de aplicación, evidentemente, y un campo teórico por excelencia, que también es práctico, claramente, como es la educación. Por lo tanto, vamos a tratar de ir uniéndola y vamos a tratar de ir analizándola de la mejor manera posible. Vamos a comenzar con el desarrollo teórico, y van a tener el material después, tratando de hacer un approach y una introducción sobre en qué consiste la metodología de la ciencia, qué es la investigación, ¿sí? Que la investigación es un ámbito que colabora con la ciencia en clave de construir conocimiento científico. ¿Y qué es el método científico? Que no es lo mismo que la investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, el método científico es un conjunto de procedimientos que se utilizan, de técnicas que se utilizan como para poder seguir un camino. Métodos viene de métodos, que significa camino a seguir. En este caso, para poder reunir información, observar, recolectar datos, que nos permita poder analizar y poder observar y poder ver una realidad. ¿Sí? La palabra teoría viene del latín teorie, que significa mirar, observar una realidad para poder versar sobre ella, si se quiere. E investigar significa rodear, investir un objeto para poderlo dilucidar en ese sentido. Claramente el método es mucho más amplio que la metodología de la investigación. Lo que pasa es que la metodología de la investigación tiene otros elementos que incluyen a un proceso de investigación, y dentro de ese proceso de investigación claramente está la metodología o el método al cual yo adhiero, sea el método inductivo, sea el método hipotético-deductivo, sea el método falsacionista, de contrastación, de falsación de hipótesis, etcétera, etcétera. Y bueno, y en ese sentido vamos a ir trabajando. Para que haya ciencia, para que se produzca un conocimiento científico, por lo menos tiene que haber tres característicos, tres elementos fundamentales. Después van a aparecer otros. Para que yo diga que esto es ciencia, que este conocimiento es científico, tiene que haber tres características. El primer es lo que ya dije, que tiene que tener un objeto de estudio claro. El objeto de estudio es ese sector o ámbito de la realidad que me preocupa a mí y que debe tener una mirada objetiva, sistemática, racional.
que tiene que ser un objeto que yo pueda contrastarlo y que lo pueda verificar, que pueda dar cuenta de ese objeto. Y obviamente que el objeto tiene que ser claro, claramente tiene que ser claro. Ese objeto de estudio no es solamente un objeto concreto, palpable, observable, medible, que son propios de las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, ¿verdad? Hay objetos que la ciencia también investiga que son abstractos, que se corresponden solamente con una zona teórica y que sin embargo se convierten en objetos que le preocupan al hombre, que lo trata de explicar, que lo trata de analizar, etcétera, etcétera. El objeto Dios, el objeto alma, el objeto espíritu, el cosmos, no tienen un correlato con lo empírico y fáctico. Y sin embargo son objeto de estudio de la ciencia. Las ciencias formales, como la matemática, como la lógica, tienen como objeto de estudio entes que no los encontramos en la realidad empírica o fáctica. Y son las ciencias más exactas que hay. Como por ejemplo la matemática, ¿verdad? La matemática tiene como objeto de estudio los números, ¿perdón? Si uno podía discutir el tema de los números, tendría que decirle a ustedes que salgan por la ciudad y vayan a buscarlo al número 1, 2, al 3 y me lo traigan para yo verlo, porque yo salgo a la calle y no lo veo al 1, al 2 y al 3. No existen los números. Son imaginarios, profe. Exactamente, y que se armaron en axiomas y teoremas que claramente nos ganan a las ciencias fácticas o a las ciencias naturales y sociales en el sentido de que son exactas, porque no necesitan de demostraciones. Yo no necesito demostrar que 2 más 2 es 4. La lógica ayuda a la matemática a que eso esté planteado de alguna manera. Ahora, los números no se relacionan con una realidad extralingüística. No lo veo al 1 de la mano del 2, o voy por la plaza, mira, ahí va el 7 con el 4, van paseando. La verdad que no existen los números. Ahora, los números, o mejor dicho, la matemática se expresa en la realidad a través de los números y se matematiza esa realidad, ¿verdad? Yo no voy a la carnicería o a la verdulería y me paro enfrente y viene la señora que me vende a mí y le digo, ¿qué anda buscando papas? Y bueno, pero ¿cuánto? ¿O no? 1 kilo, 2 kilos, 1 kilómetro, 2 kilómetros. O sea que el número, además que no, que digamos así, el número es la realidad. Y ya que hablamos de número, es la realidad que nos mata, ¿o no? Porque no es lo mismo tener 1.000 pesos que tener 10.000 pesos, y no es lo mismo tener 10.000 pesos que tener 100.000 pesos, y no es lo mismo tener 100.000 pesos que tener 1.000.000 de pesos. O sea que la matemática entra en nuestra vida y en todos somos un número, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Sí, Y sin profe. La embargo, edad, el DNI. todo, toma un número. Va a la carnicería, 1.050 sale el kilo de blanda. Y pues tienes que pagar 1.050. ¿Y qué quiere? ¿Que me largue a llorar? Ah, porque el profesor Gallardo se largó a llorar y las ciencias sociales dicen que tienen que ser blandas, le vamos a cobrar 700. Y no me van a cobrar 700, le aseguro que no. Y si yo voy a un baile y me tomo unos Fernet y una cerveza y estoy un poquito mareado y voy a comprar otro trago de Fernet y cerveza, me van a decir sale 70 pesos y yo tengo 50 y me van a decir, mire, sale 70, no sale 50. No, depende de que si es de noche, de día, si hace frío, si hace calor. 2 más 2 es 4 y se terminó la historia. ¿Se entiende? O sea que lo primero que tengo que tener en cuenta, dijimos recién, es tener un objeto de estudio preciso. Segundo, que ese objeto de estudio provenga de la investigación. Porque la investigación es claramente la que marca el camino para la construcción de la ciencia.
Que eso es lo que vamos a ver en esta materia. No vamos a discutir otras cuestiones. Y la tercera característica es que ese objeto esté fundamentado desde la ciencia, que lo abrigue una ciencia, vamos a decirlo de alguna manera, que le dé un holding, vamos a decirlo en inglés, que le dé un holding significa sostenimiento, ¿sí? Un handling, que significa que le dé un continente, para yo poderlo manejar, para yo poderlo manipular, para yo poderlo aplicar, para yo poderlo llevar a la práctica. Y eso que estoy diciendo, claramente, tiene que ver con cuestiones no tan solo metodológicas, sino con cuestiones epistemológicas. Recordemos qué es la epistemología, ¿no? Esta cuestión de considerar hasta qué punto un ámbito del sector de la realidad o algún conocimiento que ande circulando por allí tenga el carácter de científico o no. Y con ello todas las características de la ciencia, bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? O creo que lo saben, porque si no lo llegan a saber, estamos en el horno. Pero bueno, yo doy por supuesto que lo tienen por lo menos en su consideración de vida. Tampoco es que andan toda la vida pensando en el profesor Gallardo, en la epistemología. No, qué sé yo, cuando tienen Navidad, en una fiesta, no están pensando en esto, no. No es que están brindando, feliz Navidad, feliz epistemología de la Navidad. No, la verdad que no da, pero por lo menos que lo tengan en consideración para la parte académica, ¿no? Yo cuando siempre la voy a saludar a mi madre para el Día de la Madre, al decir de un gran autor como es Freud o Winnicott o Anna Freud, que sigo mucho yo, Lacan, François Dolto, cuando dice que la madre es lo máximo que puede haber para un ser humano, porque la madre es lo que representa los primeros vínculos que fundan las estructuras psíquicas de un sujeto. Entonces le digo yo, feliz Día de la Madre, y lo que soy por culpa tuya. Después entra el padre, ¿no? El padre, pobre, los padres entran como los terceros en discordia, rompen la estructura en ese famoso mito de Edipo de Sófocles, en el que, pobre Edipo, la verdad que es una tragedia, claramente es una tragedia. Si uno lo lee al Edipo de Sócrates y lo ve desde un punto de vista del mito es una narración que tiene mucho de realidad, porque surge de la realidad, ¿sí? De ahí viene la palabra mitómano. Uno le dice mitómano al que miente, al que anda fantaseando por la vida. Dice, este es un mitómano, este hace solamente relato. Yo tengo varios en mi familia y en mi haber de amigos mitómano, ¿no? Yo ya lo pillo. Cuando empiezan a hablar, digo, este ya está mintiendo. Este ya está imaginando, diciendo cualquier cosa. Pero bueno. Entonces, esa concepción que uno sostiene, lo sostiene casi yo diría desde una epistemología situada, desde una epistemología desde lo social, desde una epistemología desde lo ritual, desde una epistemología convergente, porque tenemos una epistemología, llamémosle general, y después hay epistemologías particulares que cada uno sostiene en la vida, que ya casi no caería en la epistemología, sino en la epistemofilia. Lo epistemofílico tiene que ver con lo subjetivo, el deseo, el placer, lo que cada uno cultiva, y que no es epistemológico objetivo, sino que es epistemofílico. Es lo que a cada uno le corresponde mirar desde la concepción de su estructura de personalidad sobre la realidad. Para eso está el psicólogo, de alguna manera, para ubicar a esa persona si está medio errada o está tergiversando la realidad con un delirio místico, por ejemplo, para poder hacerle ver que tiene delirio místico. El delirio significa la desviación de la percepción y la desviación de las creencias. Dos fenómenos que en la psicosis aparecen, que tergiversan no tan solo la realidad, sino también las creencias. La gente que entra con ciertos cuadros psicopatológicos o patológicos en términos de psicosis, entra con una cuestión de desvío o tergiversación
de las percepciones, percibe algo que no existe y cree algo que no existe. No sé si usted ha visto alguna vez, yo tuve la oportunidad de ver una persona con delirio místico. Hay una tergiversación de la realidad a partir de las percepciones, percibe cualquier cosa, y además lo místico me lleva a falsas creencias. O sea, un combo bastante especial de verlo desde lo epistemofílico y no desde lo epistemológico. Lo mismo podríamos decir de la diferencia que hay entre un niño y un adulto en términos de la interpretación de la realidad. Claramente, un chico de 3 años no puede interpretar la realidad de la misma manera que lo hace un adulto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, objeto de estudio, que ese conocimiento y ese objeto de estudio haya sido construido a partir o en base a la investigación, que a su vez ha seguido un método, y por supuesto que constituye un conocimiento científico que sea aceptado, consensuado, etcétera, etcétera. Ahora, poder construir un objeto de conocimiento y poder construir un campo del saber no es una tarea difícil, pero es compleja. Es compleja y bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que nos introduzcamos en algunas de las problemáticas que vamos a comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. ¿Están viendo pantalla allí ustedes? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos a partir de cuestiones básicas, que quizás resulte medio pesado o tedioso, pero bueno, hace falta, porque desde el material que vamos a utilizar se comienza desde esta lógica. En primer lugar, nos tenemos que preguntar, ¿qué es la investigación? Así, rápidamente. ¿Qué es la investigación? Los textos que ustedes van a trabajar, propuestos por la cátedra, y pueden haber otros textos que por supuesto anexo y que quieran utilizarlo, lo pueden utilizar, van a abogar sobre esta definición que están viendo en la pantalla. La investigación es una actividad de búsqueda planificada, orientada a descubrir algo desconocido, que pretende comprender, describir, explicar, interpretar y hasta predecir hechos de la realidad aplicando el método científico. Es una definición muy rápida, digamos así, casera, si se quiere, pero que es muy clara, ¿verdad? De lo que estamos diciendo y de lo que estamos trabajando. Ustedes tendrán la responsabilidad de ampliarla, de poner, de sacar del marco bibliográfico alguna otra definición sobre qué es la investigación. Y acá nos estamos refiriendo a la investigación científica porque hacemos referencia al método científico. Porque yo también puedo hacer una investigación sin aplicar el método científico y sin embargo es un proceso de indagación, es un proceso de búsqueda de información y voy concatenando esos datos, pero no es científico, simplemente es una investigación. Como diría Jean Piaget, el niño es un científico pero en pequeño, que va descubriendo de alguna manera, a través de indagaciones, a través de la realidad que los rodea. Jean Piaget fue un epistemólogo que realizó toda su investigación acerca de cómo construye el conocimiento el niño. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre la investigación, así en esta definición tan rápida, obviamente. Esto no es para Harvard ni nada, porque la verdad que es una cosa que, si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran decirlo, no hay problema que interrumpa. Muy bien. Si ustedes se ponen a pensar en la definición que acabamos de decir, hay muchos conceptos adentro que pueden llegar a hacer ruido, ¿verdad? Esto de que descubrir algo desconocido,
esto de qué significa comprender algo, qué significa describir, interpretar, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo cual hasta ustedes podrían hacer el ejercicio en la cátedra de ir haciendo, en la medida que vamos haciendo la cursada, una especie de glosario de la materia que le va a permitir tener un haber conceptual que es importante tenerlo. Y ese glosario se lo puedo brindar yo o lo pueden construir ustedes. No es porque yo se lo voy a dar al glosario, le voy diciendo desde ya, sino que yo le voy a dar los conceptos o las palabras y ustedes tendrán que construirlas, ¿se entiende? Yo les puedo mandar un glosario de 30 definiciones y se terminó la historia y no, la idea es que ustedes puedan con la bibliografía y con todo lo que tienen ir diciendo ciertos conceptos que son fundamentales. La investigación científica en este contexto que estamos analizando se caracteriza, en primer lugar, por ser una actividad de búsqueda de indagación sistémica o sistemática. Es decir, no es que hago una cosa y salto al otro paso, me voy para este otro lado y vuelvo para este otro lado. No, hay una cierta sistematicidad en esa búsqueda de información. Lo sistemático tiene que ver con el orden. Y cuando hablamos de teorías o de ciencia, esto es muy importante, porque el orden me brinda la posibilidad de dilucidar con claridad y distinción aquellas cuestiones que son importantes de dilucidar, ¿no? La claridad tiene que ver con aquello que no es oscuro y la distinción con aquello que no es confuso. Esa es la regla del método que establece Renato Descartes en el discurso del método. Dice Descartes, no aceptéis nada como verdadero si no se nos presenta como claro y distinto. ¿Se entiende? Si algo no se nos presenta como claro, como distinto a oscuro, y distinto a confuso, tenemos que dudar. Por eso el gran ideólogo de la duda es Renato Descartes. En el discurso del método por un lado y en las 6 meditaciones metafísicas, que está muy buena para leerla, la verdad no es tan largo y es bárbaro. Descartes establece la regla de la evidencia para llegar a la conclusión de que yo dudo de todo y que soy un sujeto que duda y por lo tanto si duda pienso. Ergo per sum, dice Descartes, ¿no? Pienso, por lo tanto soy. Si dudo, estoy pensando. Y si pienso, soy un ser que piensa. Para no aceptar todo como verdadero. Bárbaro ese texto de Descartes. Las meditaciones metafísicas es realmente para leerlo y disfrutarlo. Segundo, constituir un proceso que involucra un conjunto de fases, de etapas o de momentos que están interrelacionadas. Justamente eso es lo que vamos a ver después de esta mirada que estamos analizando. Y en esto va a versar la materia, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son las etapas, los momentos o las fases que se debe seguir para proceder científicamente desde la metodología de la ciencia. Y que es importante, digamos, entenderla desde la lógica y desde la metodología. ¿Sí? No es solamente metodológica, sino que también es lógica. La lógica es, vamos a decir así, como la ciencia que ordena a todas las demás ciencias. Es la ciencia que nos enseña a pensar. San Agustín decía, la lógica es la ciencia que nos enseña a pensar. El objeto de la lógica es el pensamiento. Por eso quienes estudian lógica, quienes estudian filosofía, quienes estudian teología, quienes estudian filología, son muy minuciosos en esta cuestión, ¿no?
Y eso vamos a trabajar nosotros, cuáles son las etapas del proceso y qué implica cada una de esas etapas con cada uno de sus subelementos que son sumamente interesantes de analizar, o por lo menos nos hace ver otra perspectiva acerca de la realidad. Tercero, lo que ya dijimos, se busca construir conocimiento científico. Es la manera, digamos así, ¿no? La consecuencia de la actividad investigativa nos lleva, respetando esta fase, estos etapas, momentos, el de constituir o construir conocimiento científico. Conocimiento científico que claramente es objetivo, racional, metódico, sistemático, verificable, contrastable, etcétera, etcétera, demostrable, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si no cae en el ámbito de lo científico, tiene que ver con otro tipo de conocimiento que no necesariamente hay que invalidarlo, porque hay otros tipos de conocimiento que siguen otra lógica y que sin embargo tienen su aplicación en la práctica. Se parte de una situación problemática, esto que dijimos al principio cuando decíamos la definición, esto, descubrir algo desconocido, explicar algo que hasta ahora yo lo tenía como incorporado, como cierto, y ahora me doy cuenta que se lo puede explicar de otra manera, ¿se entiende? La situación problemática es el punto de partida de la tarea de un científico, de un investigador. ¿Por qué? Porque el problema, ¿cómo definiríamos un problema nosotros? A ver si alguien se anima a decir, ¿qué es un problema? Una situación que nos causa un conflicto Muy bien, y muy nos hace bien. posicionarnos o tomar una perspectiva para ver las cosas de un modo distinto y analizar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, alguien más que quiera decir algo sobre una situación problemática o qué es un problema. Bueno, es una situación no resuelta, es una situación que nos desequilibra, es una situación, como dijo la compañera, una situación que no hay respuesta, no hay solución, ¿sí? Siempre los problemas, en general, digo, tienen solución. Visto desde la ciencia, ¿no? Lo que no tienen solución son las quejas. Cuando en una institución educativa donde usted venía a trabajar, y hoy más que nunca con esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, todo el mundo anda nervioso, todo el mundo se queja, y uno tiene que saber diferenciar entre una queja y un problema, porque cuando hay queja no hay solución. Si uno no lo tiene en claro eso, no va a costar llevar adelante gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es hacer que las cosas sucedan. Como director de una escuela, si tengo un grupo de docentes que se queja por todo, no vamos a solucionar ningún problema. Ahora, cuando hay un problema, sí, a ver, usted es parte de la situación, es parte del problema, usted es parte de la solución, ¿se entiende? Yo que conduzco recursos humanos y seres humanos y estoy en situación de coordinar actividades diferentes, he ido aprendiendo durante todo este tiempo que hay que trabajar esta cuestión de los problemas y de las quejas. Hay personas que no hay forma que las conformen con nada porque siempre se van a estar quejando. Y uno como ya la conoce, ya le dice, bueno, déjala, ya se le va a pasar. Y porque claramente si piden A y le das A, ya te piden A1, A2, A3, que no, porque entra mucha luz, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, que las cortinas son de este color, que tengo que subir la escalera, que el barbijo que me dio es para... Wow, todo. Mire, yo le puedo contar historias y anécdotas de esto. Y el que conduce y el que gestiona tiene que tener claridad en esto, porque si no se va todo al diablo. Y por último, como
No es que sea lo último, lo único. Van a haber otras características que la van a buscar ustedes después. Ya le vamos a dar para que se puedan entretener, ¿sí? La tarea va a ser para que la realicen en grupo y puedan leer el material y no se abusen. Están abusados el fin de semana y dicen, pensemos en el profesor Gallardo que dio esta tarea. Entonces se entretienen un domingo a la siesta, qué sé yo, un sábado a la siesta, no sé. El último tiene que ver con, perdón, con que se precisa de un diseño metodológico. No confundamos metodología de la ciencia o método científico con la problemática propiamente de un diseño de investigación, que ya lo vamos a ver con detenimiento después. En un proceso de investigación tiene que estar diferenciado el método del diseño. Y cuando vamos avanzando, se van a dar cuenta, ahora no lo quiero interrumpir o preocuparlo. Vamos a ver qué diferencia hay entre el método que utiliza una investigación y el diseño de esa investigación, que se complementan pero que son diferentes. Son diferentes. Y cuando ustedes presenten su tesis, tienen que tener claridad en la parte metodológica, el método y el diseño. Porque el diseño marca de alguna manera el alcance de la investigación y el método marca el camino que voy a seguir. ¿Se entiende? En la bibliografía está marcada, no es que yo estoy inventando. Hay veces que mi alumno dice, profe, ¿de dónde saca tantas cosas? Ustedes como que dudan de mí. Y digo yo, hay que marcar acá para que lo dije de una manera tan, bueno, no sé, no invento, yo lo estudié. Y le puedo decir de dónde lo pueden sacar. Pero bueno, y hay alumnos que dudan de mí, dicen, profe, eso que he dicho, bueno, puede ser que a veces invente, pero bueno. Método es el camino que yo voy a seguir. Y el diseño, como dice acá, es hasta dónde quiero llegar yo. Anótenlo y subrayenlo porque después me gustaría que ustedes me insistan en esto. Porque eso tiene que estar en la parte metodológica y es fundante de una investigación. Conjuntamente con un tercer elemento que son las técnicas o instrumentos de recolección de datos. Ahí les estoy dando 3 cosas que conmigo la tienen que aprender al dedillo, porque el año que viene, cuando estén con la otra profesora, la otra profesora le pregunta, ¿qué han visto con el profesor Gallardo? Y ustedes van a estar mudos ahí, entonces me hacen quedar mal, van a decir, no han visto nada con el profesor Gallardo, se han ido a divertir, le conto cuentos, y no, sí, voy a contar cuentos, alguna anécdota, pero claramente ustedes tienen que ir con cierto marco teórico que diga, no, con el profesor Gallardo vimos qué es un diseño, qué es un método, qué son técnicas e instrumentos, qué es una muestra, qué es una hipótesis, ¿se entiende? Entonces, se precisa de un diseño metodológico, que el diseño metodológico es parte del proceso de investigación, no es el proceso de investigación. Es una parte en la cual yo explico el diseño metodológico, cómo voy a hacer para investigar este objeto. ¿Cómo voy a hacer para investigar este objeto? El método es qué pasos voy a seguir y qué camino voy a recorrer. Y después voy a profundizar un poco en esta problemática. Paso la otra, que lo vamos a ver después. Tenía que haberla puesto mal, puesto de otra manera la filming, al Power, pero bueno. ¿Lo ven allí, el proceso de investigación? ¿Lo tienen en pantalla allí? Muy bien. Entonces, Sí, profe. visto esto, ahora vamos a ir al proceso en general. El proceso en general va a tener 3 etapas, 3 momentos. ¿Sí? Porque cuando hablamos del proceso, vamos a hablar de todo el recorrido que vamos a hacer nosotros. Realizar una investigación implica la intención de conocer alguna problemática poniendo en juego determinados enfoques metodológicos, epistemológicos, que otorguen sistematicidad, justificación al conocimiento construido. Nosotros, ustedes, para recibirse de licenciado,
van a tener que mostrar, van a tener que justificar, así sea de una investigación básica o exploratoria, o una explicativa experimental, van a tener que justificar el conocimiento del cual están exponiendo. No hay otra, ¿sí? Y para eso se tiene que poner de cierto herramienta, ¿no? Y cuando estén en la situación de defensa de su tesis, se van a acordar de mí. Quizá que esté yo en la mesa y le haga acordar de esto, pero digo, van a tener que justificar. ¿De dónde saqué eso? ¿Por qué dice eso? Ah, porque en los datos que yo obtuve, profesor, veo que el 80% de los entrevistados dicen esto y otro. Mientras que en las entrevistas, tal y tal y tal cosa. Porque yo observé tal y tal cosa. ¿Se dan cuenta? La metodología implica la interrelación de consideraciones epistemológicas teóricas que se concretizan en un determinado proceso de investigación. O sea que acá tenemos posicionamientos epistemológicos, posicionamientos teóricos, posicionamientos metodológicos, que son importantes a tener en cuenta. Muy bien. Esto que voy a decir ahora es como el ABC de la materia. A partir de allí, créanme que se despliega todo. A partir de ahora se empieza a desplegar toda la problemática de la metodología de la ciencia en general. Hay 3 pasos o 3 etapas de todo proceso de investigación. La primera etapa es la formulación del proyecto de investigación, de la planificación, de la planeación de esa investigación. Entonces, primera observación, subrayado, pongan el moñito, resaltador, no sé qué tienen allí. Primera observación, no confundamos proyecto con proceso de investigación. No confundamos proyecto con proceso de investigación. ¿Se relacionan? Sí, más vale. El proyecto está dentro del proceso de investigación. El proyecto tiene que ver con la propuesta escrita, con ese programa, esa planificación que yo presento de mi investigación. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, no voy a hablar de eso ahora, pero dentro de un ratito sí. Escuchen bien, siéntense bien. ¿Se sientan bien? Piden que nadie los interrumpa porque acá viene la cuestión. En esta primera etapa se juega todo el proyecto y el diseño de investigación. En esta primera etapa tiene varios componentes que ya lo vamos a desarrollar. Por eso les digo que presten atención. Ustedes cuando vayan a hacer su tesis van a tener que presentar un proyecto de investigación, ¿se entiende? Y allí van a tener que poner todos los elementos que ya vamos a ver. Y que quiero que esto lo tengan presente. Porque es fundamental, después lo vamos a rellenar y vamos a explicar qué implica cada uno de ellos. Pero después. La segunda etapa, una vez que yo he presentado el proyecto, que ya lo tengo planificado, que ya lo tengo diseñado, que digo cómo, cuándo, qué, a dónde, etcétera, etcétera. La segunda etapa es la etapa ya de ejecución, ya de ir al trabajo de campo, ir a recolectar esos datos, ir a aplicar las técnicas, los instrumentos que he generado en el proyecto. Yo he dicho en el proyecto que voy a hacer entrevistas, que voy a hacer observación, que voy a hacer encuestas, que voy a hacer cuestionario, que voy a aplicar algunas técnicas, etcétera. E ir a ese campo con los instrumentos ya elaborados, etcétera, etcétera, para aplicarle a esa
unidad de análisis. ¿Se entiende? Y acá vamos a hacer una observación. No es lo mismo la unidad de observación que la unidad de análisis. Cuando vamos a esa parte lo vamos a explicar. La unidad de observación es una cosa y la unidad de análisis es otra cosa. Se relacionan, pero es otra cosa. Entonces yo digo que mi unidad de observación va a ser los alumnos de tercer, cuarto y quinto grado de tales escuelas. Entonces yo voy a ir a trabajar con esos alumnos, no con los otros, ¿se entiende? Entonces eso cuando lo expliquemos lo vamos a tratar de capturar científica y metodológicamente. El trabajo de campo es la puesta en acción del proyecto de investigación, que puede llevar años, meses, lo que fuese, según el problema que estamos investigando. Y la tercera etapa es la etapa de elaboración del informe final, de las conclusiones, de la construcción del objeto, en base a todo lo que viene analizando y recolectando como dato, que también lleva su tiempo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Es mucho, es poco? ¿Ya me he perdido? ¿Lo sigo al profesor? ¿Cómo va el asunto? Vamos bien, profe. Bien, profe. Bien, Muy bien. bien. Se entiende, Sí, profe, se entiende. Entonces, hay 3 etapas, que ya la vamos a ver a cada una de ellas, quiero decirle, que hay que tener en cuenta en todo proceso de investigación. Muy bien. Vamos a los componentes de la primera etapa, los componentes de la primera etapa que vimos recién, que como dijimos, tiene que ver con el proyecto de investigación, ¿o no? ¿Se acuerdan que yo dije que presten atención ahí? Vamos a la primera etapa, es decir, el tema del planteamiento del proyecto de investigación. Miren todos los elementos que acá lo vemos en forma general, después en el protocolo que se le va a presentar a ustedes, algunos van a estar o van a estar puestos de otra manera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en esto, con esto ya voy a cerrar, aunque no es que ya voy a cerrar porque es bastante complejo esto. Estos son, en general, los componentes de la primera etapa del proceso de investigación que le llamamos proyecto de investigación, ¿verdad? No se pierdan. El primer elemento que en general se tiene en cuenta es la formulación o el planteamiento del problema a investigar. La formulación o el planteamiento del problema a investigar. Eso tiene toda una lógica, no es que es cualquier problema, que lo puedo plantear de cualquier manera, lo puedo formular, no. Tiene toda una lógica para lo cual lo vamos a trabajar y van a estar en los marcos bibliográficos, es decir, ahí nos explican cómo plantear un problema, de dónde surgen los problemas, cómo hacerlo en forma de interrogante o pregunta, lo que fuese, ¿estamos? Una vez que yo planteo el problema a investigar, ¿sí? Voy a ir a una segunda etapa que se le va a llamar de justificación, vaya, le pongo yo, caracterización general. ¿Sí? Justificación porque es importante que en un proyecto de investigación uno justifique por qué está investigando esta realidad. ¿Qué es lo que me está preocupando a mí? Y a su vez caracterizar en general esta situación problemática que he planteado. Yo también le voy a dar algún ejemplo, lo vamos a ir viendo con ejemplo en su momento, para que vamos dándole, vamos a decir así, sustancialidad a esta formalidad.
En la justificación uno pone mucho de lo de uno, de por qué le preocupa este tema, de qué manera lo vamos a analizar, por qué este tema lo quiero investigar en este contexto, por qué esta unidad de análisis, de dónde sale, etcétera, etcétera, etcétera. La justificación en Profe, este sentido, sí, discúlpeme que lo interrumpa antes de que avance. Apenas comenzó esta filmina, usted dijo el proyecto es lo mismo que el proceso. no, el Ah, proyecto está dentro del proceso de investigación. ah, El que se con- proyecto es la primera etapa, ¿verdad? sí. Muy bien. También van a tener material para contrastar esto que estoy diciendo yo. Entonces, formulo el problema. Lo planteo el problema. ¿Sí? La deserción escolar y su impacto en el fracaso de los niños de primaria de la provincia de La Rioja. Por ejemplo, ese puede ser el problema, ¿verdad? Ahora, yo tengo que justificarlo con estadística, con información, con datos, y caracterizar brevemente esta problemática. Se ha observado que en los últimos tiempos en la provincia de La Rioja, especialmente en la ciudad capital, por estadística emanada del Ministerio de Educación, se ha observado, se ha visto, se ha contrastado un gran porcentaje de alumnos de educación primaria que han abandonado la escuela. Como se sabe, la deserción escolar es un fenómeno que surge por tales y tales cuestiones y que tiene que ver con el abandono, con la repitencia o con el fracaso. ¿Sí? En este sentido, me interesa investigar cómo la zona sur de la provincia de La Rioja, de la ciudad de La Rioja, ha impactado esto en términos de fracaso, ¿Estamos hasta allí? Eso se llama justificar o caracterizar el problema. Estoy dando un ejemplo, lo estoy inventando, quiero decir, así que capaz que está mal planteado el problema, pero es para darle un ejemplo nada más, ¿sí? Muy bien. Podría ser también el ejemplo que vamos a utilizar nosotros cuando veamos esto sobre el nivel académico logrado por los alumnos de un instituto de formación docente. ¿Sí? Entonces uno tiene que decir qué entiende por nivel académico, qué entiende por calidad educativa, qué entiende por educación de calidad, que vamos a verlo como ideas claves o conceptos claves para la investigación que después lo vamos a analizar. En tercer lugar aparece el marco teórico. Es decir, el marco epistemológico, la concepción teórica, desde donde yo voy a abordar esta problemática. Y esto es fundamental. Esto es fundamental, señores, señoras. ¿Por qué? Porque en este contexto yo voy a tener que dar cuenta desde qué marco epistemológico voy a abordar esta problemática que he justificado y que he planteado. ¿Se entiende? Y para ello voy a tener que investigar. ¿Estamos? Y decidirme teóricamente con cuál de muchos de los marcos teóricos que tengo me voy a adherir y voy a tomar para esta investigación. ¿Estamos? Muchas veces, y en muchos protocolos, depende de la universidad, y si es tesis o es tesina o es trabajo final integrador, como se llama, se agrega en este punto, posterior al marco teórico, el estado de arte o los antecedentes sobre esta temática que existen. Estado de arte o los antecedentes que sobre esta temática existen. Para lo cual hay que hacer una investigación, digamos, ahí en el medio de semejante proceso, ¿no? Empezar a nombrar autores, investigadores, investigaciones, analizar papers de investigación sobre la misma temática,
Y esto es importante, digamos, considerarlo, porque es una triangulación que uno hace para poder contar con otras teorías, con otros investigadores, con otras investigaciones que sobre la misma temática han analizado. Muy bien, que también lo vamos a describir, por supuesto. Ahora lo estoy presentando así muy, vamos a decir así rápidamente. ¿Estamos? Después vienen los objetivos de la investigación. Estamos en el proyecto, entonces. Estamos en el proyecto. Los objetivos de la investigación. O los propósitos de la investigación. O los alcances que yo pretendo darle a esta investigación. Lo que en ese momento podamos trabajarlo desde el punto de vista de qué es lo que yo quiero alcanzar con esta investigación. Claramente un objetivo muchos de ustedes son docentes, ¿verdad? Sí, profe. O trabajan en el ámbito en el cual se manejan con objetivos, propósitos, metas. Bueno, ¿qué es un objetivo? ¿Qué les parece? El objetivo es lo que deseamos que lo que los niños aprendan. ¿Qué queremos Sí, lograr en el niño? Por muy ejemplo, bien. nosotros lo utilizamos dentro de la planificación, Sí. ¿Y cómo se formula un objetivo? con verbos. Muy bien, con verbos. ¿Y qué más? eh, ¿Cuál es el tiempo verbal que lleva un objetivo? Futuro, Claro, en infinitivo. sí. Nosotros vamos a tener, yo se lo voy a enviar, casi 60, 70 objetivos para los diferentes diseños de investigaciones que ustedes pretenden hacer, para que les facilite la tarea. ¿Estamos? Siempre va en un verbo en infinitivo. Siempre es un verbo condicional a futuro, como dice la compañera. Y no es lo mismo analizar, describir, dilucidar, que explicar, porque el verbo es lo que está determinado por el alcance que yo le quiero dar a la investigación. ¿Se entiende? Esto puede ser muy pesado a esta altura. Cuando ya vamos a explicar esta temática, lo vamos a explicar con otro nivel de profundidad. ¿Sí? Es decir, ya vamos a llegar al diseño, que todavía no hemos llegado, que está en el punto número 7, cada diseño de investigación tiene sus propios verbos a ser planteados. Yo no puedo plantear en un diseño exploratorio o en un diseño descriptivo explicar, porque yo no estoy pudiendo explicar nada porque mi diseño me está diciendo que yo no llego a explicar o experimentar o establecer la relación causa-efecto de, porque eso es propio de un diseño explicativo o experimental, y ya lo vamos a ver. Entonces, yo le voy a mandar a ustedes, lo van a tener, una especie de taxonomía de objetivos para las distintas formas de diseños metodológicos, que ahora voy a explicar el tema de los diseños metodológicos rápidamente, por supuesto, y lo vamos a profundizar la próxima. ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. Los objetivos tienen una intencionalidad en términos del proceso que yo he iniciado desde el planteamiento del problema y todos los elementos que van a venir posteriori, y que tienen que ver, como dije así, con el alcance que yo pretendo dar. Y vamos a trabajar con los objetivos de la investigación. Y vamos a hacer un práctico con eso. Lo mismo son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación pueden ser preguntas
generales o algunas preguntas específicas, que son preguntas de investigación, no son preguntas de instrumentos de recolección de datos. No hay que confundir. Muchas veces me ponen en las preguntas de un proyecto de investigación, preguntas del instrumento, que todavía no hemos llegado. No, son preguntas generales que yo me hago para ver si las puedo responder cuando finalice el proceso de investigación. ¿Se entiende? En la bibliografía van a tener modelos de preguntas, cómo se hacen las preguntas, por qué se hacen esas preguntas. Y está muy bien explicado, es muy de ABC en la bibliografía que vamos a utilizar en ese sentido. ¿Qué dice? ¿Qué es una pregunta? ¿Cuándo una pregunta puede o no tener respuesta? ¿Qué son preguntas de tal naturaleza? Y hay explicaciones y está muy buena la explicación. Yo aprendí mucho desde esa bibliografía y con esa explicación, ¿no? Preguntas de investigación acerca de todo lo que yo vengo planteando. Por ejemplo, en el planteamiento del problema que yo he dado, ¿la deserción escolar es producto de la sociedad actual en la que vivimos? Es una pregunta general. ¿Sí? ¿Es posible disminuir la deserción escolar con políticas educativas claras que propicien una buena calidad educativa? Es una pregunta. Son preguntas guías y que las preguntas de investigación se relacionan mucho con los objetivos que yo he perseguido. Por lo tanto, como todo está concatenado, no es que cada etapa me tengo que poner a pensar. Es más, hasta puedo reemplazar el verbo en infinitivo que he utilizado en el objetivo para convertirlo en pregunta. Para que haya una relación. No va a ser cosa que yo pregunte una cosa y mi objetivo es otro. Entonces no va a haber una relación allí. ¿Se entiende hasta acá? Usted dígamelo con sinceridad, ¿no? Porque yo me voy a dormir tranquilo y capaz que ustedes no han entendido nada. A mí me preocupa eso. Soy un preocupante de la educabilidad y de que los demás me entiendan, porque me preocupa que queden mal, digamos así, de alguna manera. Mi idea es que aprendan. O por lo menos que no aprendan, no porque yo le enseñe, sino porque con los marcos bibliográficos se van a encontrar con esta realidad y está bueno que lo puedan relacionar de lo que se da en clase, de lo que dice la bibliografía. Muy bien, vamos hasta acá. Todo claro, profe. Bueno, Profe, seguimos. quería hacer un Sí. aporte. En realidad Sí. los verbos que utilizamos son los verbos infinitivos. Los terminamos Claro. en ar, er e ir. Exactamente, en infinitivo. Los no ¿Estamos? conjugados, digamos. Exactamente. Claro, no pueden tener un tiempo verbal si están en infinitivo. Claro, y nosotros lo hacemos Pero no porque son responden. propósitos que seguimos, son posibilidades de. No es que sí lo vamos a lograr o no, capaz que no lo logremos. ¿Sí? Que no lo logremos, no lo alcancemos con esta investigación y queden planteados para otra investigación. ¿Sí? Muy bien. Después de plantear en este proyecto de investigación las preguntas, vienen las hipótesis. No necesariamente en un proyecto de investigación tienen que estar planteadas las hipótesis. Todo depende del diseño metodológico y del método que nosotros establezcamos en ese proyecto de investigación, ¿sí? Ya vamos a ver los tipos de hipótesis que hay, la forma de formular las hipótesis, porque si bien es cierto, la hipótesis es una presunta respuesta a la situación problemática planteada, es una suposición, es un adelanto de, en realidad, no muchos autores coinciden en esta cuestión con respecto a la cuestión de la hipótesis, para lo cual le vamos a brindar un capítulo aparte nosotros, ¿no?
Pero bueno, yo le voy a aclarar la adhesión a la cual yo adhiero, valga la redundancia, con respecto a este tema de las hipótesis, ¿no? Hay autores que no hablan de hipótesis, hablan de supuestos, y hay autores que hablan de anticipaciones de sentido. Que en un proyecto de investigación, en vez de poner hipótesis, uno puede poner anticipaciones de sentido. ¿Por qué? Porque la hipótesis científica ya es un posicionamiento teórico. Ya es un adelantamiento, por decirlo de alguna manera, de juicio con respecto al problema que ya estoy planteando. Hay que tener muchos elementos, hay que tener mucha formación, hay que tener mucha trayectoria, hay que tener mucha formación, experiencia para animarse a formular una hipótesis. Y porque además, para muchos autores, claramente, la hipótesis científica es justamente la conclusión de un proceso de construcción científica. La ciencia es una hipótesis, porque no es verdadera. Pero repito, los autores lo van trabajando de diferentes maneras, según adhieran al positivismo, al neopositivismo, o adhieran a cuestiones epistemológicas más cualitativas, más blanda o más flexible, según el encuadre epistemológico de ese mismo proceso de investigación. ¿Sí? Repito, una hipótesis, vamos a ver los tipos y formas de formular la hipótesis, son diferentes. Una hipótesis en general tiene que ver con ese supuesto o esa anticipación de sentido que él o los investigadores le quieren brindar a esta investigación. ¿Sí? Y que de alguna manera esa hipótesis o esas hipótesis en plural van a dar respuesta a las preguntas de investigación. Me voy a adelantar para después poderla contestar a esas preguntas de investigación. Porque tiene que ver con una verdad, digamos, potencial, tiene que ver con algo momentáneo, no es que es ya la verdad, es una respuesta presunta, digamos, ¿no? Distinto a lo que es la hipótesis, que la hipótesis es una verdad ya aceptada. ¿Sí? Pero nosotros acá hablamos de hipótesis. ¿Estamos hasta allí? En séptimo lugar, entramos ya en la problemática metodológica, en el trabajo metodológico propiamente dicho. Todo tiene que ver con el proyecto, quiero decir, no hemos pasado a ningún otro lugar. Entramos en la cuestión metodológica, es decir, a responder a preguntas tales: ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a investigar esto? ¿A quiénes vamos a involucrar en esta tarea de investigar? ¿A dónde vamos a ir a buscar esos datos? ¿Con qué instrumento lo vamos a hacer? ¿Con qué diseño lo vamos a hacer? Y cada uno de estos elementos dentro del proyecto tiene su lógica. No es poner por poner. Tiene su lógica. En la metodología de trabajo yo tengo que también poder justificar por qué elijo este camino. ¿Por qué elijo estos instrumentos? Estas técnicas de recolección de datos. ¿Por qué elijo este diseño? ¿Por qué elijo esta unidad de análisis? ¿Por qué elijo este universo? ¿Por qué elijo esta muestra? Lo tengo que escribir, lo tengo que fundamentar para que el que lea sepa todas estas cuestiones que son claramente metodológicas. Claramente metodológicas. Cuando presento el tema en la parte metodológica, tengo que poder explicar, digamos, la flexibilidad que tiene este tema para investigarse, y para ello yo elijo una metodología X. Esta metodología puede ser una metodología cualitativa,
o puede ser una metodología cuantitativa, o puede ser una metodología mixta, cual y cuanti, que ya lo vamos a ver en qué consiste, por supuesto. No es lo mismo una metodología quali que una metodología quanti, porque el paradigma es diferente. ¿Sí? Y porque no es lo mismo trabajar con un método cuantitativo o cualitativo, porque la metodología inductivo-deductiva, hipotética-deductiva, se ponen en juego. Y porque además el objeto es diferente. En psicología yo no puedo aplicar una metodología cuantitativa a ciega, porque yo no puedo experimentar. En la ciencia humana en general. Y en biología, en física, en química sí puedo hacer eso. Entonces vamos a caracterizar a estos dos paradigmas filosófica, epistemológica y metodológicamente para que ustedes lo comprendan. ¿Estamos? ¿Qué significa un paradigma quali y qué significa un paradigma quanti? Especialmente en la parte metodológica. Que uno es fenomenológico, que uno es nomotético, que el otro es normativo, que otro es positivista, que uno toma la observación directa y que el otro toma otros fenómenos. La biología, la física y la química no puede hacer entrevista para elaborar su proyecto de investigación. ¿A quién le voy a entrevistar al sapo? En psicología, el instrumento por excelencia, y en ustedes el instrumento por excelencia, va a ser la observación, va a ser la entrevista, el cuestionario, pero eso no quita que puedan agregar aspectos del paradigma cuantitativo y viceversa. Eso es con respecto a la metodología. Para la presente investigación y teniendo en cuenta el objeto que se ha presentado como problemático, el mismo lo vamos a abordar desde una metodología cualitativa. Punto. Esto implica que y damos los elementos que cuando vamos a explicar el paradigma lo vamos a explicar. Y van a tener elementos como para que puedan darse cuenta qué diferencia entre un paradigma quanti y quali desde lo metodológico. Una vez que yo he explicado en mi diseño, en mi proyecto de investigación, que va a ser quanti, quali o lo que fuese, paso a ver la parte del diseño de investigación, que no es lo mismo. Cuando yo hablo de diseño de investigación, vamos a ver que tiene que ver con el tipo de investigación que voy a tomar, el alcance de la investigación que voy a establecer en esta investigación. Y allí tenemos distintos diseños. El más básico y que tiene que ver con una investigación, digamos así, para producir conocimientos de ámbitos que no se han producido conocimiento, no hay conocimiento, es el diseño exploratorio. Simplemente explorar una realidad. No quiero explicarla, no quiero buscar hipótesis. En un diseño exploratorio no se establecen hipótesis, porque es una investigación básica que tiene como finalidad solamente recolectar información para explicar una realidad o para describir una realidad nueva. Es una investigación básica que ya la vamos a analizar con mayor profundidad. Después tenemos, por lo cual, obviamente, por eso yo les decía que el punto número 6 dice hipótesis y correspondiente. En el caso de un diseño exploratorio no lleva hipótesis, no puede llevar hipótesis, no debe llevar hipótesis. Y tampoco variables, que es otro tema que vamos a analizar después nosotros. Tipo de variable, que es una variable, que es una dimensión, que es una categoría. Pero no es que porque lo diga yo, no, tiene su fundamentación en el diseño. Si yo elijo entonces un diseño exploratorio, no lleva ni hipótesis ni variable.
Por lo cual ya me ahorro el gran trabajo de operacionalización de las variables en términos de indicadores y categoría y dimensión, lo cual ya es una gran cosa. Punto número 1. Si yo elijo un diseño descriptivo, que es el otro tipo, ¿sí? Como yo tengo que describir algo, sí voy a tener que plantear variables, sino que voy a describir. Pero no hipótesis. Puedo o no, pero sí tienen que estar planteadas las variables. ¿Qué es una variable para ustedes? ¿Qué es una variable? Profe, una variable es como... Es algo que varía o no. Claro, puede ser una variable dependiente o independiente. Depende cómo lo planteemos. Alguien habla y no lo escucho, disculpen. O no sé si hablan, no sé. Bueno, en la investigación, en este caso de un diseño descriptivo, tengo que establecer cuáles son las variables de mi investigación, de mi objeto de estudio. La variable vendría a ser aquel aspecto discernible de lo que estoy investigando, lo que varía del objeto. Y hay formas de identificar las variables para definirla en primer lugar y para poderla poner en práctica cuando vaya yo a recolectar los datos. Hay variables discretas, variables continuas, distintos tipos de variables que las vamos a analizar para que ustedes tengan clara. ¿Estamos? Lo que varía de ese objeto es lo que me interesa a mí describir. En cambio, en el exploratorio yo necesito analizar el objeto en sí, sin variable. ¿Está claro? Si yo le digo a ustedes para la próxima clase, le doy un ejercicio, que vayan al kiosco, al mini market, a, qué sé yo, a un supermercado. No necesariamente tienen que ir, porque ya tienen representaciones de lo que se vende en un supermercado, ¿no? O en un mini market. Y me describan los productos que se venden en el supermercado, de un mini market, porque capaz que venga alguien y me diga, yo he ido al supermercado tal y ahí venden también colchones, colchas. Bueno, no, tampoco es para tanto. Estoy diciendo un mini market del valle. ¿Qué variables tomarían ustedes en ese caso para describir y para hacer una recolección de datos de qué productos allí se venden? Tienen que definir el producto y después la variable. ¿Se entiende lo que le pregunto? ¿Se animan? Es lo que varía, ¿verdad? No le entendí bien, profe, lo que pregunto. Profe, ¿sería algo como una variable en precios, en calidad, una cosa así? Podría ser, podría ser. Podría ser, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué encuentran en un supermercado? La atención que se da a los clientes, profe. La mercadería. Sí. ¿Cómo? La mercadería. El precio. La mercadería, dicen ahí. ¿Qué es la mercadería? Claro, Y vendría a ser comestibles, productos de limpieza, ¿eso se refiere, profe? Ah, La diferencia, digamos, cómo está categorizado cada parte, algo así, como para englobar, esta es la parte del comestible, esta es la parte de productos de limpieza, esta es la parte de fríos, esta es la parte de bebidas, algo así. muy bien. Todo lo que está allí tiene que ver con una dimensión y tiene que ver con variables. La parte de alimentos. La ¿Qué marca es de lo- cada producto.
Sí, puede ser. ¿Qué varía de los alimentos? Por ejemplo, cuáles son comestibles y cuáles no. Serían ciertas características que, bueno, como dice la palabra, van variando y que nos permiten realizar también comparaciones. Bueno, ahí sería el producto y ahí iríamos primero a los comestibles y a los no comestibles. Vamos a los comestibles. ¿Qué varía de un producto comestible que ustedes puedan acordarse de un supermercado? Marca y precio. Los que necesitan mantener la cadena de frío y aquellos que no. Los enlatados, bueno, esos ya serían categorías dentro de lo comestible. Bueno, tienen para hacer dulce, vamos a decir así, dentro del supermercado, con variables y dimensiones. Comestible, frío, caliente, envasado, en paquete, dulce, salado, líquido, sólido. ¿Se entiende? Uno puede ir a un restaurante y decir, o a una cantina de la universidad o donde vamos, y en este lugar se venden productos de alimentos. Yo no creo que voy a ir mañana, no sé, a Antico, no sé, ahí y pedirle, ¿tiene lavandina para vender? Me van a tirar por la cabeza que se vende cerveza, hamburguesa, dentro de las hamburguesa completa, hamburguesa simple, con papa frita, con huevo, hamburguesa light, no sé qué le vende hamburguesa light, pero no importa. Digo, varía. Dentro de eso, tiene picada, tiene comida caliente, comida fría, tiene bebida, bebible, tiene yogures, tiene... Todo eso es lo que varía, ¿se entiende? No puedo yo en una investigación plantear todas las variables que existen, porque claramente no lo voy a poder hacer. Esto es un ejercicio solamente. Profe. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Si tomamos entonces desde ahí, significa Sí. que las variables se pueden modificar entonces en una investigación. La variable depende del tipo de variable, que ya lo vamos a ver. Yo no la voy a modificar. Yo ya la establezco como dato empírico donde yo voy a ir a investigar, ¿se entiende? Eso ya está puesto en el objeto. Simplemente yo determino la variable para poder investigar. La variable es altura, nivel académico del estudiante, grado a lo cual participa, nivel económico-social, qué sé yo. Se pueden plantear varias variables, valga la redundancia, que es lo que a mí me interesa investigar. Va a haber otras, sí hay otras, pero no me interesa investigar. Eso no me interesa investigar. Aclara el Entonces panorama. vamos a ver... ¿Cómo? Plantea las variables, aclara el panorama de la investigación. Claro, porque me centra donde yo quiero investigar y no me distrae en otras cosas. Profe, es En tomar realidad, profe, Sería lo que hacemos, a establecer parámetros. o sea, lo que hacemos es definir la variable y de acuerdo a esa variable la dividimos en clase y eso es lo que vamos a estudiar. O sea, lo que vamos a Que investigar. en realidad, una vez que yo defino la variable, tengo que operacionalizarla y decir cuál va a ser el indicador de esa variable. El indicador, lo vamos a ver, es el aspecto más relevante, empírico, más fáctico, a donde yo puedo ir a observarlo con lente, porque si yo planteo una variable que después no la voy a poder observar empírica y fácticamente, no me sirve. no tiene sentido. La operacionalización de la variable es decir, yo planteo esta variable, ¿sí? Color de pelo de los alumnos, y cuando voy a observar va a haber rubio, colorado, negro, va a haber uno que tiene mixtura o no, porque hay chicos ahora que se ponen distintos tipos de colores o no. Altura, va a haber uno de 1,80, 1,60, si yo hago un análisis psicomotriz en términos de educación física, por ejemplo. ¿Quiénes son los que logran mayor destrezas y habilidades físicas para el salto en alto, salto en largo, y tomo como variable la altura? Bueno, hay una serie de cuestiones que la misma investigación, el mismo objeto y los marcos me van a llevar a que yo la pueda definir. Pero eso ya lo vamos a ver cuando demos con ejemplo, ¿estamos? No puede haber una variable que no tenga un indicador, porque ¿de dónde la saqué la variable? No puedo inventarla yo. ¿Se entiende hasta acá?
Yo sé que no es fácil, pero ya cuando vamos avanzando van a suceder más cosas en términos de duda o de certeza. Pero bueno, ¿Me escucha? vamos por este elemento. También podemos elegir por un diseño explicativo o también llamado experimental, que es propio de la metodología Quanti. Eso no implica que no se puede incorporar los quali. Y aquí sí, en un diseño seleccionado explicativo y experimental, sí o sí tienen que ir planteadas las hipótesis y la variable. Porque para eso está este diseño. Sí o sí. Si yo digo que voy a utilizar un diseño experimental para este objeto y lo explico por qué, de cajón cae que tengo que plantear variables. Porque si no, ¿qué voy a explicar después? ¿Dónde voy a ir a aplicar el instrumento si no tengo en claro, por un lado, la hipótesis que yo planteo, la variable y los indicadores que voy a tener en cuenta en ese proceso de operacionalización? Seguimos. Después hay de tipo correlacional, transversal, horizontal. Bueno, hay otro que no vamos a explicar más adelante. Ahora, estos diseños, por un lado el exploratorio, el descriptivo, el explicativo, pueden ser puros o pueden ser mixtos. Ojo con esto. Es decir, yo puedo elegir un diseño exploratorio descriptivo mixto. Puedo elegir un diseño descriptivo explicativo. Puedo elegir un diseño explicativo correlacional. Pero no puedo elegir un diseño exploratorio explicativo. Profe. Porque no hay forma de conciliar lo exploratorio con lo explicativo o experimental. Por eso se lo puse seguido para que ustedes vean que sí se pueden misturar exploratorio descriptivo, descriptivo explicativo, explicativo correlacional, pero no saltear exploratorio explicativo experimental. ¿Se entiende? Ahora, cuando veamos cada uno de ellos en qué consiste, van a entenderlo mejor. ¿Sí? Muy bien. En el mismo apartado tenemos los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Ahí tengo que decir que para poder recolectar los datos de esta investigación, voy a hacer uso de observaciones, de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, de tests, etcétera, etcétera. Para lo cual cada uno tiene su lógica. Hay observación que es observación participante, observación no participante. Hay entrevistas abiertas, flexibles, entrevistas en profundidad. Hay cuestionarios abiertos, hay cuestionarios cerrados, que obviamente lo vamos a analizar, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Cada una tiene su lógica, no es que voy a utilizar el que a mí se me ocurre o todo lo demás. ¿Estamos hasta allí? Hay un apartado especial en la materia en la cual vamos a ver técnicas de recolección de datos. ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es un cuestionario? ¿Qué es una observación? ¿Qué es un test? ¿Cómo se registran? ¿Cuáles son los más pertinentes para tal instrumento? Tal instrumento es más pertinente para tal problemática. No es tan difícil esta cuestión de definición, digamos, ¿no? Y en este sentido, les voy a dar bibliografía para que lo tengan, para que lo vean y lo puedan leer, este instrumento de investigación, los instrumentos de recolección de datos, que es fundamental, porque es en donde yo voy a buscar los datos de todo lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a decir, quiero entrevistar a quién, a docentes, a alumnos, a padres, quiero encuestar a supervisores y autoridades ministeriales, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Y para eso hay que armar el instrumento de la entrevista, ¿sí? Si alguien quiere hablar. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Porque recién intentaba y no había manera.
No, no, no. Ah, no, estaba apagado. No, bien, eso era porque estaba ahí hablando y no se escuchaba. Bueno, ¿tiene alguna pregunta allí? No, profe, muy clara Perfecto. su explicación. Bueno, y hay forma de hacer las preguntas del instrumento de recolección de datos. ¿Sí? Hay que prepararlo, hay que fijarse qué le voy a preguntar, por qué esta pregunta, por qué esta otra, si va a ser una entrevista abierta, si va a ser cerrada, si va a ser un cuestionario. No es lo mismo un cuestionario que una entrevista. Una entrevista es claramente una relación. Entrevista viene de entrever, de uno frente al otro, porque uno en la entrevista no tan solo se detiene en las respuestas, sino en las expresiones, en los hombros, en los ojos, en el rostro, en los gestos. La entrevista es mucho más rica que una simple cuestionario, ¿se entiende? Porque yo voy, le dejo el cuestionario, me voy a tomar unos mates ahí afuera y después me entregan las hojitas y han puesto cruz y han puesto algunas cosas y ni sé si lo han puesto por compromiso, si le gusta o no. La entrevista es mucho más profunda, ¿se entiende? La observación. Si voy a ir a observar una clase, me voy a sentar ahí en el rincón y voy a observar. ¿Qué voy a observar? ¿A quién voy a observar? ¿Cómo voy a observar? La observación puede ser participante, puede ser no participante. ¿Qué características tiene la observación participante y qué características tiene la observación no participante? ¿Cómo voy a registrar eso? Bueno, todo eso lo vamos a ver, ¿se dan cuenta? Con todos estos instrumentos, con todas estas herramientas, es lo que yo pretendo que cuando finalice la cursada ustedes se vayan y tengan elementos para cuando hagan la materia que la cual los va a preparar para la tesis y todo lo demás, y cuando ya tengan que hacer la tesis con su tutor y el acompañamiento que le va a hacer la universidad, tengan una mera idea de eso, porque si no estamos en el horno, ¿no? Por lo menos el formalismo. Después adentro es complejo. Ay, no sé cómo plantea el objetivo, cómo justificar. Bueno, eso le va a ir ayudando el tutor, el asesor, todo lo demás. Pero que mínimamente ustedes tengan idea de cómo se trabaja en esta cuestión, ¿no? Bueno, después viene la unidad de análisis, es decir, ¿dónde yo voy a llevar a cabo este trabajo? Estos instrumentos, este diseño, estas técnicas van a ser aplicadas a los alumnos, padres y docentes de las escuelas Timoteo Gordillo, Telechea y Castro Mayo del turno mañana de primer, segundo y tercer grado. Concretizo y digo dónde voy a ir a aplicar. Y eso tiene que estar claro. Porque si hay alguna modificación, después lo voy a tener que explicar. Al momento de aplicar el instrumento, los alumnos de tercer grado, qué sé yo por decirte, justo se fueron de viaje a Talampaya y no se pudo aplicar, por lo cual se decidió trasladarlo a los alumnos del otro tercer año D, que no estaban en la unidad de análisis original, pero que a la luz de los resultados que se pretendían obtener, servían para la presente investigación. ¿Se entiende? Bueno. Y por supuesto, todo proyecto de investigación tiene su referencia bibliográfica. ¿De dónde hemos sacado esto? ¿De dónde hemos sacado esto otro? Y claramente, este es un proyecto. No es el trabajo ya finalizado de ustedes, no. Esto es lo que ustedes presentan para que, es más, nosotros evaluamos la pertinencia, la viabilidad, la factibilidad del proyecto en términos de lo que ustedes nos presentan, y hacemos un informe, ¿sí? Yo lo hago al informe, en el que hago algunas cuestiones, y se le dice, el presente proyecto está autorizado para empezar el trabajo de campo, propiamente dicho. No me sirve a mí, le sirve a ustedes. Yo le estoy dando una hoja de ruta, le estoy diciendo que el proyecto está bien, y quiero que lo vayan y lo apliquen. Ah, profe, ya está aprobado, listo, vayan a trabajar ahora. Entonces van a ir a la escuela, van a ir a observar, van a ir a entrevistar, van a ir a recolectar datos. Cuando tengan todos esos datos, que es lo que se llama trabajo de campo, van a ir ya a sentarse a hacer las conclusiones, los análisis, la síntesis, el informe final, las recomendaciones, que es la parte en la cual uno va analizando y puede ir haciendo cuadros, tablas, torta, puede hacer análisis estadístico, ir haciendo la lectura de lo que yo estoy leyendo en función
de los objetivos, del marco teórico, de la pregunta de investigación, de la caracterización, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Todo está concatenado. Y ya cuando hacemos, y eso ya se lo van a indicar en su momento, ya cuando estamos escribiendo el proyecto final, digamos, lo que vamos a hacer es utilizar algunas normas de citado, ¿sí? Hay distintas normas de citado para que el documento quede sostenido desde el punto de vista epistemológico, metodológico y también de escritura académica. No es que yo voy a presentar una cosa que va volando por algún lado, no. Yo tengo que ir relacionando la teoría con la práctica, ir escribiendo, ir haciendo citas bibliográficas, referencias bibliográficas, que para eso hay fórmulas que directamente uno la aplica al documento, como las normas APA, que le van haciendo la cita, la bibliográfica, y van haciendo las recomendaciones, hasta cuántas palabras lleva una cita, hasta cuántas palabras lleva una referencia bibliográfica, hasta cuántas palabras, qué tiene que ir puesto allí, para que se diferencie lo que ustedes ponen con lo que dice otro autor. Eso le da formalidad al documento. Pero eso ya es post-mortem, digamos así, ¿no? Eso ya es después, profe, ya que quedamos así, te esperemos un poco, vamos por parte. Esto es un proceso, señores. Creo que lo dejan hacer en forma grupal, creo yo, o individual. La investigación no es un trabajo de solitario, es un trabajo en equipo. Lo que ustedes van a hacer es un trabajo integrador final, no es una tesis. La tesis tiene otra lógica, pero de alguna manera tienen que seguir las reglas de la metodología de la ciencia. ¿Se entiende? Y una vez que terminen esto, el comité, la comisión evaluadora que se designa para estar, lo lee, se le da el día que lo defienden como para que ya puedan culminar, digamos así, esta trayectoria de estudiantes de esta carrera. Pero eso falta todavía. Nosotros tenemos, ¿se imaginan el camino que nos toca recorrer o no? Lo cual para mí es una gran responsabilidad, porque tengo que ocuparme de que sea lógico el tratamiento de cada uno de estos temas y que podamos avanzar con los aprendizajes que necesito que ustedes tengan, con todas las dudas, Entonces, espero que tengamos una buena cursada. Las dudas, las preguntas, es importante que las tengamos y que las planteen, porque no hay que tener miedo. Profe, no entiendo eso de la variable discreta. ¿Cómo? Hágame el favor, me explica de nuevo. Ya va a haber un compañero que dice, esta no entiende nada. No importa. Y Yo sí, le planteo una duda, profe. Sí. Que nos volvería al primer punto del proyecto. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo tenía entendido que se lo puede plantear como una afirmación y el profe Artaza nos sugiere hacerlo como pregunta. Eso ya lo vamos a ver en el capítulo de cómo formular un problema. Sustancialmente, sintácticamente, morfológicamente, y de alguna manera tiene que ver con estilos de investigaciones, pero que tiene que ver con diferenciar el objeto de la problemática. El objeto es una cosa y la problemática es otra cosa. Pero eso ya lo vamos a empezar a ver en el próximo encuentro. O sea, cada uno de estos temas lo tenemos que ver. ¿Sí? Y ustedes se tienen que ir de esta cursada con todos estos elementos mínimamente para poder abordar una problemática como es elaborar un proyecto dentro del proceso, un proyecto de investigación. No es fácil, sí, ya sé que no es fácil. Hay mucho laburo, mucho trabajo, alguno ya se cansa, no sabe dónde sacar, qué sé yo. Entonces hay que elegir un buen tutor en lo metodológico y en lo teórico. Son dos cuestiones. Porque puedo tener un buen tutor en lo epistemológico, en lo teórico, pero que no tiene formación en lo metodológico. Y para eso la universidad le va a brindar los docentes que tiene disponibles para que le ayudemos. Y le digo, mira, no te comen un exploratorio por esto, hagamos esto, porque es la parte
que más el chico, el estudiante, no digo chico, ustedes, se complejizan, digo, no tan solo porque no es porque no lo sepan, yo sé que lo saben y lo pueden, el tema es ponerlo en el papel y escribirlo, ¿sí? Para que el otro entienda por qué, cuándo, cómo, a dónde, a quién, todas esas preguntas tienen que estar en este proyecto de investigación, desde que planteemos el problema hasta que lo sellamos con la unidad de análisis. Que claramente eso es lo que nos va a aclarar muchas cuestiones. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, lo que fuese, lo que quieran ustedes plantear? Bueno, entonces, está claro, ¿sí? Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana y vamos a ir trabajando con el marco biográfico, lo que le vamos a cargar en su momento en el aula, ¿sí? Sí, el tema de epistemología, ya hemos terminado con el profesor Duilio, ya se van a cargar las notas, fueron notas muy nobles, trabajo muy buenos, desde los de cocina que le dimos, así que durante este fin de semana nos sentamos ya a cargar y mandarle las notas a cada uno de ustedes, como quedaron en su situación académica de las notas de epistemología. ¿Estamos? Ok. Muy bien, Y profe. estudien mucho, estudien. Lean el material que les voy mandando, así sean interesantes las clases, ¿sí? Que anden muy bien, suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Profe, disculpe. Sí. Quería consultarle, ¿la grabación de la clase la va a subir al campus o a dónde la podemos Sí, ver? la sube, ya la sea que la subo yo, la sube Guillermo. Se sube como clase del día tal y ahí va la bibliografía y si hay actividades para hacer, ¿sí? Le agradezco, muchísimas gracias, disculpe. Que tengan un buen fin de buenas noches. semana. Hasta luego. Igualmente, profe. Igualmente, profe.